dije hidronefrosis. Ya estás aquí. Vamos a empezar con ubicación del riñón, ¿vale? Entonces, en ubicación del riñón, es sencillo ubicar un riñón teniendo en cuenta ciertas pautas. La primera de ellas, muchos dicen que ubicar arteria, vena y la pelvis, pero lo más importante y lo fundamental es la pelvis, porque a veces la ubicación de las de arteria y venas puede confundir un poco, o a veces puede que no estén las estructuras en cortes como este. Lo primero, lo de arriba siempre va a ser el polo más grueso. Entonces, el polo más grande va a ser el superior. Este es el más delgado, entonces este va a ser el polo superior. Entonces tengo acá una mitad de un riñón. Tengo acá su estructura interna, que no me da, y acá tengo las partes del ilio. En este caso solamente tengo la pelvis y acá está completa. Lo importante, lo fundamental en ubicar un riñón es la pelvis. Entonces la pelvis es la parte más posterior del riñón, ¿sí? Entonces, como es la componente del ilio más posterior, esta pelvis, esto me va a querer decir que esto es lo más posterior. ¿Por qué? Porque mire que la tengo completa. Y acá atrás veo un vaso sanguíneo. Me preguntan, pues si yo veo vasos sanguíneos, tiene que ser la cara anterior. No necesariamente. ¿Por qué? Porque tengo vasos sanguíneos segmentarios posteriores. Entonces yo diría en este caso que como tengo pelvis y no tengo los vasos sanguíneos anteriores, esta sería la cara más posterior del riñón. Entonces este sería el riñón, esta sería la pelvis, y si yo tuviera más acá el resto del riñón, encontraría las arterias y las venas, ¿sí? Entonces en ese caso, siendo esto lo más posterior, esta es la cara posterior, esta es la cara anterior, esta es el polo superior y este el polo inferior. Entonces ese sería un riñón derecho. ¿Listo? También a veces sobre superior e inferior me ayuda la posición del uréter. El uréter pues se dirige hacia abajo, entonces esto me confirma que como este uréter se está dirigiendo hacia abajo, que este es el polo superior y el polo inferior. Pilas con eso, porque a veces el uréter no tiene una inclinación evidente como en este caso. Bueno, ahora, en otras muestras como esta, vamos a ver lo que les comentaba antes sobre la posición de las arterias. Entonces, por ejemplo, uno ve acá y uno ve acá una arteria y luego una vena. Cuando siempre estudiamos esto, decimos la vena va antes que la arteria, es la primera, ¿cierto? Y acá esto evidentemente es una vena, porque miren que las paredes son más delgadas, y esto evidentemente es una gruesa, miren, una arteria que es más gruesita. ¿Sí? Mire, esto es otra parte de arteria junto con tejido, ¿sí? Eso es tejido conectivo. Entonces, esto nos confundiría sobre qué es anterior y posterior, porque yo podría decir, siguiendo ese orden, no, pues que la arteria es más posterior que la vena, entonces yo podría decir que esta es la cara posterior, pero no. El más sencillo con el método de la pelvis. Entonces, el método de la pelvis suena como algo de sexo planificación. El método de la pelvis. Entonces, movimiento esencial. ¿vemos pelvis? No. Mire que veo cálices, sí, una parte de los cálices, pero eso quiere decir que está formando hacia acá. Si está formando hacia acá, esta cara va a ser la más anterior. Si yo siguiera hacia allá, hacia el fondo, acá tendría más atrás la pelvis, ¿cierto? Entonces, por esa razón, yo digo que esta es la cara anterior. ¿Qué polo ven más grueso? Este, ¿cierto? Este se ve más delgado. Este sería el polo superior, este sería el polo inferior, este sería la cara anterior. ¿Qué riñón sería este? Derecho. Por las características del vaso, miren, podemos deducir que esto, por las paredes del vaso, esto es una vena y esto es una arteria. ¿Sí? La diferencia de calibre. Bueno, no de calibre, porque en este caso es una segmentaria, del grosor del vaso, y si pudieran tocarlo, pues la consistencia. Bueno, entonces, en ese momento no pueden tocarlo porque estamos en un video, y en un video eso no puede tocarlo. Entonces, ¿listo? Acá tenemos las arterias, ¿sí? Entonces, la arteria renal me va a dar unas ramas segmentarias, entonces tengo que tener cuidado con eso, porque en algunas muestras eso se ve bien. Entonces, fijémonos en esta otra. Acá tenemos la cápsula renal, ¿sí? Y acá tenemos la pelvis. Entonces, este es un ejemplo perfecto de lo que decíamos antes. Fíjense acá. Tengo arteria, ¿cierto? Y mire que me está dando ramas acá, la arteria. Esto es tejido que vamos a quitar. Ahora fíjense que tengo la pelvis. Evidentemente, mire, esta es la posición de la pelvis. Mire, yo la intento poner hacia allá y se ve forzada, es así, hacia abajo. Y fijémonos de nuevo en los polos. Es más grueso arriba, más delgado abajo. Entonces, si nos fijamos acá, entonces
la pelvis sería más posterior. Esos son arterias. Las ramas segmentarias de la arteria renal son mayoritariamente anteriores. Hay uno solo posterior, las otras son anteriores, que serían una segmentaria superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Entonces, en este caso, con una pinza que vamos a tener en este momento en la mano, cargando, pinza, tenemos un ramo segmentario superior, anterosuperior, anteroinferior, y todo esto es inferior, todo esto. Y acá están dos ramitas, pero no importa, esta es la inferior. Entonces, miren, si ven, de nuevo, superior, esta es una segmentaria superior, toda esta, segmentaria anterosuperior, segmentaria anteroinferior y segmentaria inferior. Y aparte tendría una posterior, que no necesariamente tiene que ir bien al centro. Entonces, si ven que ellas están por un lado, delante y detrás de la pelvis. Entonces, sabiendo eso, sé que la pelvis es posterior. Entonces, estoy viendo la pelvis completa y estoy viendo que acá, según la posición en la que la tengo, delante de ella hay 4 ramos y detrás hay una sola. Entonces, yo con eso deduzco que esta es la cara anterior y esta es la cara posterior en esta muestra específicamente. Sabiendo eso, superior, inferior. Eso será cara anterior o posterior. La de acá. Posterior porque mira la pelvis. Cara anterior, cara posterior. Obviamente el hilio es medial, ¿sí? Entonces esto va a ser un riñón derecho. Los riñones son derechos acá. A ver. Entonces, miremos ahora esta muestra y analicémosla. Acá es chévere porque voy a tener las 3 componentes y acá sí están en orden. Entonces, fijémonos acá. Pueden utilizar el método que les parezca más fácil para ubicarse primero, porque si ustedes se fijan acá, esto no es tan evidentemente más grueso que esto. Se nota un poquito la diferencia, pero uno puede ponerse a decir, ¿será que esto? ¿Será que esto? Entonces, yo diría, no, un método más fácil. Lo miro de una vez. Si me confundí con esto, la pelvis, el uréter va hacia abajo. Entonces, esto es abajo, esto es arriba. Ya, ¿listo? Ahora, habiendo determinado eso, vamos a mirar otra cosa. Fíjense que acá sí tengo las 3 estructuras. Miren, esto será una vena y esto será arteria. Evidentemente es una arteria y esto es una vena. Ahora, yo sé que esto es pelvis. No necesito saber la posición de estas dos, porque si esto ya está detrás de estos dos, ¿qué quiere decir? Que esto es una cara anterior. Esto es una cara posterior. ¿Listo? Entonces, pero ya con eso puedo determinar que esto es la vena por la consistencia, esta es la arteria y mire que ahí tengo las segmentarias. Superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior. Y ahí la posterior está saliendo de acá, mírela. ¿Sí? Está suelta y viene hacia acá y va a dar otras ramas, que ya luego se va a dividir también en otras. ¿Listo? Entonces esto sería la pelvis, esto sería un riñón izquierdo. Por fin un riñón izquierdo. Listo. Ahora, estos riñones son más desgraciados. Porque no tienen nada y son difíciles de ubicar por eso. Entonces vamos a mirar. Sí, están todos raros, todos hiperlobulados. Entonces yo diría que esto es superior y esto es inferior por los polos. Lo que pasa es que estos riñones que están así de esta forma tienen que ver con la conservación que se les da. Entonces confunden porque por el lugar en el que estaban de pronto se aplastan, se modifican las dimensiones del parénquima. Entonces esto sería más ancho y más angosto, esto sería superior y esto sería inferior. Ahora tenemos que ver si es derecho o izquierdo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Identificando las estructuras que componen el hilio. Entonces, si nos fijamos acá, esto que está saliendo más inferior parece un uréter, pero vamos a ver. Ahorita lo miramos, porque nosotros nos demoramos mucho en el video. Ahorita lo miramos también porque, bueno, mire, fíjense en una cosa. En este pan, pero es que esto puede ser una vena o un uréter. Yo diría que esta es la cara anterior por la cantidad de arterias que van a ver. La cantidad de arterias que se dirigen hacia acá me dirían que esto es la cara anterior. Y entonces Y esta es la superior y esto es la inferior. eso sería vena. Anterior. Esto parece como la pelvis.
Sí, entonces sería superior, inferior, anterior, posterior. Ese sería riñón izquierdo. ¿Listo? Aplastadísimo, pero riñón izquierdo. Nosotros preferimos no preguntar en esta clase de riñones porque no se pueden diferenciar muy bien las estructuras por la malformación o sea, como está de modificada la estructura del parénquima. Y acá habría que disecar un poquito más para poder identificar, pero entonces acá sí es útil el método de arteria, vena y pelvis, porque vamos a mirar. En este caso, miren esto. Esto parece dirigirse hacia abajo, pero no puedo confiar mucho en eso. Tengo que tener esto ahí, pero adicionalmente miren, una arteria acá, otra arteria acá, y esto, una vena. Vena, arterias, uréter, o sea, pelvis. Miren, vena, arterias, pelvis. ¿Sí? Usualmente la pelvis está emergiendo de la porción más inferior del ilio, ¿sí? Por eso yo diría que este es y no esta, pero de todas formas también depende de lo que sea superior e inferior, pero ahí sí es evidente que esto es superior y esto es inferior. Sabiendo que esto es superior y esto es inferior, si yo veo esta estructura que está llegando acá, además miren la capa interna, miren la cara interna. Si ven que es como más rugosita, no parece un arteria, no parece un vaso, ¿sí? Tiene que ser otra cosa. En cambio miren que los vasos siempre, el endotelio de cualquiera de los dos, arteria o vena, va a ser así lisito mismo. Este va a ser La vena. vena, arterias. Esas serían segmentaria superior, segmentaria inferior, la anterior superior y anterior inferior habría que buscarlas ahí en medio de todo eso. Y acá sería la pelvis, ¿sí? Mira, ahí se alcanza a ver toda la pelvis. Si esto es la pelvis, esto sería la cara. Esto es superior, esto es inferior, este es el riñón izquierdo. Y si nos señala la vena, ¿y qué pone como qué? Vena renal izquierda. Señalan la vena, acá ponemos la vena renal izquierda. ¿Sí? Entonces eso fue todo por este video. Como les venía diciendo, la clave para un buen ajíaco santafereño, para poder ubicar un riñón, está en dos cosas. Primero, que tan grueso sea el polo superior. Entonces, el polo superior es más grueso que el delgado. Y segundo, la clave siempre está en la pelvis. Esa pelvis no, esta pelvis, la pelvis renal. Ay, te hubiera sido mejor si me hubiera hecho el sorprendente. Ay, no, así ya casual. Ya sí. Tengo mucha hambre, tengo una presentación ahorita a las 2. Tiene que parar. No, pero ahí ya sí, tenía que parar.